triunfo de prestigio del Bluesense Monbus. Los hombres de Moncho Fernández se impusieron por 70-72 al Herbalife Gran Canaria en un encuentro que arrancaba de manera ajustada con un Brad Newley especialmente inspirado. Los locales se imponían en el marcador, pero no podían contestar un parcial de 0-12 en el que destacaba Alberto Corbacho sacando el 3+1. El acierto exterior del cuadro gallego marcaba la recta final del segundo cuarto, pero Eulis Baez no quería dejar las cosas así. Con esta canasta cerraba los primeros 20 minutos con un 30-32, liderando un parcial de 13-0 que les permitiría ponerse por delante en el inicio del tercer periodo. En ese momento aparecía la alargada figura de Robbie Hamel. El norteamericano destapó el frasco de las mejores esencias, 15 puntos y 8 rebotes para 21 de valoración. Pero Eulis Baez estaba metido en el partido, estaba en todas y aquí taponaba William Buford. El dominicano se marcó un auténtico partidazo, dobles figuras en puntos y rebotes para acabar el encuentro con 25 de valoración y acciones espectaculares como este mate tras la asistencia de Roberto Guerra. Entrábamos en el último cuarto de infarto, donde el Herbalife Gran Canaria mandaba en el luminoso, pero no contaba con la aparición de Livon Kendall y con la potencia de Rafa Luz. 6 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para el base hispano-brasileño. Entrábamos en un último minuto de pura tensión y Brad Newley sabe moverse en estas situaciones. El australiano fue el máximo anotador del partido, con 20 puntos, poniendo los suyos uno arriba. Pero la respuesta fue inmediata. Benjamin Dewar, a menos de 5 segundos, clava el triple que pone el marcador 70-72, dejando la última jugada al equipo de Pedro Martínez. Los canarios tuvieron la última oportunidad, pero el empuje de Pavel Pumprula pudo con el tiro de John Shire. 14º triunfo del equipo de Moncho Fernández, que se afianza en la zona de playoff.